Queridos hermanos, vamos a leer hoy el segundo libro de Reyes y luego vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 5, que nos dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Aram. El rey de Aram, de ahí vienen los arameos. Este era un rey de los arameos. Era hombre muy estimado y favorecido por su señor, porque por su medio había dado Yahvé la victoria a Aram. Este hombre era poderoso, pero tenía lepra. Habiendo salido algunas bandas de arameos, trajeron de la tierra de Israel una muchachita que se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Bueno, veamos un poquito cómo es este tema. Las bandas de arameos atacaban, saqueaban la tierra de Israel y se habían traído una chica de esclava, ¿no? Que se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaria, pues le curaría de su lepra. Fue él y se lo manifestó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha israelita. Dijo el rey de Aram: anda y vete. Yo enviaré una carta al rey de Israel. Fue y tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Llevó al rey de Israel la carta que decía: con la presente te envío a mi siervo Naamán para que le cures de su lepra. Veamos un poco la situación, ¿no? O sea, está mandando a alguien con un regalo para que le curen de la lepra. O sea, imposible. ¿Cómo lo va a curar de la lepra? No hay caso. O sea, ¿te imaginas que te llegue alguien y te dice: che, mira, acá te mando a alguien para que vos lo cures de la lepra? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, continúa. Al leer la carta, el rey de Israel desgarró sus vestidos diciendo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y vida? Pues éste me manda que cure un hombre de su lepra. Reconoced y ved que me busca querella. El rey de Israel, cuando recibe a esta gente con esa carta, dice: este me está cargando, lo que quiere es una guerra conmigo. Porque ¿cómo voy yo a curarle la lepra? No, es algo imposible. ¿Cómo me va a pedir semejante cosa? Continúa. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo es el sucesor de Elías. Elías y Eliseo eran algo particular, digamos, como profetas, ¿no? O sea, muy impresionante, ¿no? Eliseo, no, hacían unas cosas maravillosas mucho, ¿no? O sea, eran unos profetas así. Bueno, Elías fue arrebatado al cielo y Eliseo recibió parte del espíritu de Elías. Siempre me acuerdo cuando Elías y Eliseo van conversando antes de que lo arrebataran al cielo y llegan al río y golpean así, muy al pasar el río se abre y ellos pasan caminando. Y a la vuelta Eliseo hace lo mismo, toca el río se abre y pasa caminando. O sea, como una cosa así, un poder que le había dado Dios que era muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Y acá vemos que Eliseo le dice: ¿cuál es el problema? Mandalo que acá va a ver que acá hay un profeta en Israel. Continúa. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Vemos toda la pompa y, ¿no? O sea, este tipo no viene solito diciendo: che, me curas la lepra. No, viene con todo su séquito. ¿No? Así, vamos. ¿No? Entonces llega a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensajero a decirle: vete y lávate 7 veces en el Jordán y tus carnes se te volverán limpias. O sea, Eliseo ni sale a recibirlo. Este tipo venía de parte del rey de Aram, ¿no? Con todo el regalo para el rey de Israel. O sea, era una comitiva oficial, digamos, ¿no? O sea, llegó la comitiva oficial con el tipo que venía para ser curado a ver al profeta de Israel, y el profeta de Israel no lo recibe, o sea, no le da ni 5 bolillas. Le dice al sirio: che, andá y decile que vaya y se lave 7 veces en el río y va a estar perfecto.
Dice, se irritó Naamán y se marchaba diciendo, yo que había dicho, seguramente saldrá, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. O sea, Naamán se había hecho toda una película, ¿no?, en la cabeza diciendo, bueno, esto va a ser así, ¿no? Va a salir el profeta, va a orar a Dios, va a ser todo un circo, ¿no?, una película ahí. Lo va a frotar, toda una cosa, y entonces se iba a curar. Bueno, no. Este, no es necesario, ¿no? Porque cuando Dios obra no necesita toda esa historia, a no ser que realmente la persona que lo reciba lo necesite para poder creer. Pero acá hay otro juego, ¿no? Más allá de que este hombre era lo que él esperaba, ¿no? Por otro lado, el poder maravilloso, ¿no?, del Dios de Israel trasciende todo ese circo mágico, ¿no? Porque acá hay un pensamiento mágico, ¿no? Tiene que hacer una hechicería, tiene que hacer un conjuro, tiene que hacer, ¿no? O sea, hay todo un pensamiento mágico que Eliseo tira a la basura, ¿no? Como diciendo, mira, andá y lavate en el río 7 veces. Ya era mucho, digamos, ¿no? O sea, ya era un procedimiento que tampoco era necesario, verdaderamente tampoco era necesario. Pero como para decir, mira, anda y, no, o sea, nada. Entonces, continúa, dice, ¿acaso el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio? Y dando la vuelta partió encolerizado, o sea, enojadísimo. Escucha, me haces venir hasta acá, me hubiera lavado allá. Es genial. Bajó pues, se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, es que no lo hubieras hecho. Cuánto más habiéndote dicho, lávate y quedarás limpio, como diciéndole, che, mira, vinimos hasta acá, no te pongas así, o sea, mira, cruzamos todo, o sea, vinimos, lo vimos al profeta. El profeta te dice, anda y lavate, y es en sí, anda y hacelo, y total, ya estamos acá. ¿No? Entonces, bueno, dice, bajó pues y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios. Y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Se volvió al hombre de Dios, él y todo su acompañamiento. Llegó, se detuvo ante él y dijo, ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Así pues, recibe un presente de tu siervo. Pero él dijo, vive Yahvé a quien sirvo, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo recibiera, pero no quiso. Dijo Naamán, ya que no, que se quede a tu siervo de esta tierra la carga de 2 mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. Que Yahvé dispense a su siervo por tener que postrarse en el templo de Rimón cuando mi señor entre en el templo para adorar allí, apoyado en mi brazo. Que Yahvé dispense a tu siervo por ello. Él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él una cierta distancia. Vemos lo que está pasando, ¿no? Este hombre dice, se volvió, o sea, volvió a verlo a Eliseo, y esta vez Eliseo sí sale a recibirlo, ¿no? Entonces le dice, ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Como diciendo, mira, yo le pedí a todos los dioses, hice sacrificio de todos los colores, hice de todo y nadie me dio bolilla, nadie me curó la lepra, pero el Dios de Israel me curó la lepra. O sea, el único que existe realmente es el Dios de Israel. Entonces él dice, ¿no? Ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Así que recibe un regalo, ¿no? Le está diciendo de tu siervo. Pero él dice, no, vive Yahvé a quien sirvo, que no aceptaré. Le insistió para que lo recibiera, pero Eliseo no quiso. Dijo Naamán, ya que no, que se dé a tu siervo de esta tierra la carga de 2 mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto. O sea, le está diciendo Naamán, mira, ya no voy a hacer más sacrificio en holocausto a los otros dioses, ya fue. O sea, no, a partir de ahora, solo a Yahvé. Dice, pero, por favor, que Yahvé me perdone, ¿no? Por tener que postrarme en el templo de Rimón, que es el templo del dios pagano
de los arameos del rey Aram, dice, cuando mi señor, el rey de Aram, entre en el templo para orar allí. Voy a tener que postrarme porque si no, fue. Lo iban a pasar, ¿no? Dice, que Yahvé me disculpe por eso. Entonces Eliseo le dice, andate tranquilo, no pasa nada. Se alejó de él a una cierta distancia. Gehazi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, mi amo ha sido indulgente con Naamán ese arameo, al no aceptar de su mano lo que traía. Vive Yahvé, que voy a correr tras él y tomaré algo de su mano. Gehazi partió en seguimiento de Naamán. Naamán vio que corría tras él y saltó del carro a su encuentro y dijo, ¿todo va bien? Respondió, bien, mi señor me envía a decirte, acaban de llegar a mí 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de la comunidad de los profetas, dame por favor para ellos un talento de plata y 2 vestidos de fiesta. Dijo Naamán, dígnate a aceptar 2 talentos y 2 vestidos de fiesta. Le insistió y metió 2 talentos de plata en 2 sacos y se los entregó a 2 de sus criados que lo llevaran delante de él. Cuando llegó Ofel, lo tomó de sus manos y lo puso en la casa y despidió a los hombres que se fueron. Cuando llegó y se presentó a su señor, Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Respondió él, tu siervo no ha ido ni aquí ni allá. Le replicó, ¿no iba contigo mi corazón cuando un hombre saltó de su carro a tu encuentro? Ahora has recibido plata y puedes adquirir jardines, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas. Pero la lepra de Naamán se pegaría a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia con lepra blanca como la nieve. Palabra de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, el sirviente de Eliseo. No los conocía Eliseo, digo, yo era el sirviente de Eliseo, sabía el poder de Eliseo, la capacidad de Eliseo. ¿Cómo pensó que lo podía engañar? ¿Cómo se le ocurrió engañar a Eliseo? Bueno, ahí está. Lo hizo, ¿no? Buscó, encontró la tentación, ¿no? La tentación. Metió la pata hasta el cuello, ¿no? Metió la pata hasta el cuello. Y encima después le negaba. Si se hubiera arrepentido en el momento, le decía perdón, Eliseo, perdón, seguramente Eliseo lo hubiera perdonado. Pero no, el tipo persistió en su error engañando a Eliseo. Bueno, por lo visto era mucho dinero, ¿no? El que le había ido a pedir a este rey, ¿no? O sea, todo mal, o sea, le hizo quedar mal al profeta, hizo quedar mal al Dios de Israel, o sea, todo mal, ¿no? La verdad que el sirviente de Eliseo metió error gravísimo. Bueno, ahí quedó, con lepra. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, ¿por qué toda esta historia? Justamente para que los paganos, los de los pueblos de los alrededores, vieran el poder del Dios de Israel, ¿no? O sea, estos tenían sus dioses. Este tipo era un tipo importante. Vos fíjate la comitiva que llevaba, lo mandaban con guita. Bueno, el tipo tenía, iba a contar toda la comitiva. No eran sordos y ciegos. O sea, los tipos escucharon, vieron y después lo iban a contar a todo el mundo. O sea, iban a decir, che, mirá, fuimos, lo acompañamos. El Dios de Israel lo curó. Así, de taquito, no hizo nada en particular, andaba, bañate al río y volvió curado de la lepra, ¿no? El profeta de Israel ni lo tocó, o sea, ni lo tocó. Eliseo no se dignó ni siquiera a tocarlo, ni siquiera lo miró. Después salió a recibirlo, pero cuando lo curó, nada. O sea, el poder del Dios de Israel. O sea, ¿por qué lo manda Eliseo al río? Porque si Eliseo lo hubiera tocado, después dirían, Eliseo es el que cura. Bueno, no era Eliseo, era el Dios de Israel. Eliseo la tiene clarísima, o sea, él no quería para él el hecho de haber curado, sino para Dios, ¿no? La tenía clarísima, Eliseo la tenía clarísima. Entonces, por eso ni lo toca, ni lo mira, ¿no? O sea, manda al sirviente, anda a decirle que vaya al río, ¿no? Que Dios lo va a atender, no yo no. Yo soy nada más, ¿no? Eliseo diría, yo apenas soy un siervo de Dios. Andá y hace las cosas, Dios es el que obra, ¿no?
Entonces este tipo no tiene ninguna duda que el que lo curó fue el Dios de Israel, no Eliseo. Maravilloso, perfecto. Porque así llamaba la atención de los pueblos de los alrededores, en este caso de los arameos, y todos los que hablaran con los arameos, del Dios de Israel. Por eso ocurren estas cosas, ¿no? Hacia afuera. Era necesario llevar al Dios de Israel a las naciones de los alrededores, a los pueblos de los alrededores, para llamar la atención. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que decía: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús, judío, en el pueblo judío, iba a las sinagogas a leer la Torá y a enseñar. ¿No es cierto? En las sinagogas, como quien iría a la iglesia, ¿no? Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día del Shabbat, dice sábado, pero es Shabbat, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, eran rollos, ¿no? O sea, los rollos donde estaba escrita la Torá. Entonces le dan el rollo de Isaías, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Ustedes pueden imaginarse lo que significaba eso, ¿no? O sea, él está diciendo, esto que dijo el profeta Isaías, bueno, ese del cual habla el profeta Isaías, soy yo. Un shock, ¿no? Como mínimo, ¿no? Un shock para los hebreos, que estaban esperando aquel del cual había hablado Isaías, ¿no? El tema es que él lo está haciendo esto en la sinagoga de donde él había estado viviendo, ¿no? En Nazaret. Así que era su sinagoga, digamos, donde él había estado viviendo y que todos conocían a su familia. Tal vez lo conocían algunos a él, ¿no? El pueblo chiquito, ¿qué tan grande podía ser eso, ¿no? Así que ellos están diciendo, ¿cómo? Ahora veamos un poquito qué es lo que decía Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. Recordemos que Mesías significa ungido, ¿no? Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Volvemos siempre sobre las enseñanzas de Jesús, que son las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento. Proclamar liberación a los cautivos, o sea, siempre Dios va sobre los oprimidos, sobre los vulnerables, sobre los desprotegidos, ¿no? Liberar a los cautivos. Bueno, acá tenemos dos capas mínimas, ¿no? O sea, por un lado, realmente el cristianismo liberó a los esclavos, ¿no? Cuando Pablo sale a evangelizar a los gentiles, dice, en Dios no hay judío ni gentil, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, ¿no? O sea, para Dios todas son alma y son todos iguales. No hay motivo para fundamentar la esclavitud en la religión. O sea, eso es una locura, ¿no? Por otro lado, está liberando a la humanidad de la cautividad del mal asesoramiento del enemigo, del pecado del enemigo, ¿no?
Entonces está liberando a los cautivos en muchas capas, ¿no? Dando la vista a los ciegos. No solo realmente Jesús curó la ceguera de mucha gente, sino que también le está abriendo el entendimiento a la humanidad para que vieran una vez más al enemigo el bien y el mal y pudieran decidir correctamente, ver verdaderamente las verdaderas situaciones, ¿no? Como dice en el Edén, una vez que Adán y Eva habían asimilado el producto de haber desmenuzado el entendimiento del bien y del mal, que de eso se trata el árbol, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, y de eso se trata esta imagen de comer el fruto. Comer, nadie comió ningún fruto. Ese comer significa internalizar profundamente y fruto es el producto de, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es simplemente la comprensión profunda de la filosofía del bien y del mal. Entonces, ¿no? Al comprender absolutamente desmenuzadamente el bien y el mal, los ojos se te abren y comprendes y sabes, y por eso Adán y Eva dijeron, uy, estamos desnudos, y les dio vergüenza, que antes no habían tenido vergüenza. Acá Jesús vuelve a abrir los ojos, ¿no? Dar la vista a los ciegos, a abrir el entendimiento para poder comprender que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. Lo que quiere es amor al prójimo, eso quiere. No hechos vanos, no quiere cosas de afuera, sino cosas de verdad, ¿no? Para dar la libertad a los oprimidos, dice. Bueno, acá otra vez un montón de capas de opresión, ¿no? Por eso el Shabbat era para todos, ¿no? Incluidos los sirvientes, incluidos los animales, los extranjeros. O sea, Dios dice, descansen todos, ¿no? Jesús vuelve sobre esta libertad de los oprimidos, el oprimido por el pecado y el oprimido de verdad, ¿no? Por eso Dios dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Porque si ganaste esa guita oprimiendo a otros, está difícil que entres, no vas a entrar, ¿no? Los últimos serán los primeros serán últimos. ¿Cuáles son los últimos? Bueno, los oprimidos, ¿no? Los cautivos, esos son los últimos, y van a entrar primero. ¿Y quiénes son los primeros? Bueno, los que oprimen, ¿no? Son los que están teniendo cautivos. Bueno, esos van a quedar dando explicaciones afuera, ¿no? Dice, proclamar un año de gracia del Señor, este año de gratuidad. Dios no quiere pagos, no necesita nada, ¿no? Decía Dios, si yo tuviera hambre, no tengo todas las aves del cielo, todos los animales del campo, ¿por qué me traen comida? ¿Por qué me traen sacrificio? No me traigan nada. Dios no necesita nada, tiene todo. Misericordia quiero, decía Dios, no sacrificios, ¿no? Entonces enrolla a Jesús el volumen y dice, bueno, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Fuertísimo, ¿no? O sea, bravísimo. Los que estaban ahí en la sinagoga, se pueden imaginar, que quedaron como mínimo choqueados, ¿no? Y entonces decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Todos los que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. De eso hemos leído recién, ¿no? Naamán el sirio, que no era israelita, ¿no? O sea, este tema de que los que estaban ahí con Eliseo, no le daban bolilla, ¿no? Sin embargo, la fama de Eliseo llegó a los paganos, y los paganos dijeron, voy a que me cure el profeta de Yahvé. Lo mismo ocurrió con Nínive, ¿no? O sea, no se habían convertido Sodoma y Gomorra, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo,
Nínive, con un día de que Jonás, que no había querido ir porque Nínive era un desastre y él quería que Dios la arrasara, con un día que él los llamó a la reflexión, todo Nínive se arrepintió y Dios les perdonó. O sea, otra vez vemos, ¿no?, que al final el pueblo hebreo, que es el que tiene a Dios ahí, metía la pata muy seguido y no reflexionaba. Sin embargo, muchas veces había ocurrido esto que dice Jesús, ¿no? O sea, responden mejor los paganos y los de afuera que ustedes que están acá. ¿Cómo puede ser? La historia del samaritano, ¿no? Todos los israelitas pasaron al lado del pobre tipo y nadie le dio bolilla, pasó el samaritano e hizo lo que los otros no habían hecho, ¿no? Dice, oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. O sea, lo agarraron a Jesús y se lo llevaron para tirarlo. ¡Qué barbaridad! Dice, pero él pasando en medio de ellos se marchó. Palabra del Señor. Jesús, como es Dios, ¿no? Que en determinados momentos nubla el entendimiento y la visión y bueno, y pasa esto, ¿no? O sea, hasta ese momento Jesús los dejó, ¿no?, que hicieran toda esta barbaridad de llevar, ¿cómo puede ser? Porque todo es necesario para la reflexión, ¿no? Pero en el momento en que ellos ya estaban dispuestos a matarlo, se les nubló todo el entendimiento, la visión, quedaron ahí y Jesús pasó a través de ellos y se fue a seguir con sus cosas. Pero bueno, lo que él les había dicho les tiene que haber quedado rebotando y llamando la atención diciendo, ¿será? 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 Muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Porque lo escuchaban, ¿no? Lo escuchaban hablar, lo escuchaban enseñar, lo veían curar, ¿no? Y era muy poderosas las señales que él hacía, como dice Juan, los signos, porque todas estas cosas eran unas señales poderosísimas, ¿no? Que no podías dejar de verlas. Por eso la gente hablaba y decía, ¿no? Esta chica israelita que le dice a la mujer de este funcionario, mirá, allá hay un profeta de Israel, ¿no? O sea, estas cosas que trascienden los pueblos. Mucho más lo de Jesús, ¿no? O sea, Jesús curaba a alguien y esto se extendía por todos lados y lo vemos en la historia como la gente se apiña alrededor de Jesús para que lo curen, para que lo atiendan, para que lo escuchen. O sea, las señales eran muy poderosas. Ahora los de la sinagoga se enojaban cuando él los enfrentaba a determinadas situaciones, porque lo que decía Jesús no les gustaba, ¿no? Básicamente era eso. El Mesías que esperaban los saduceos sobre todo, ¿no? Que los saduceos los saduceos eran los poderosos, los ricos, los jerarcas, ¿no? Ellos esperaban un rey como Salomón y David, poderosos, ricos, ostentosos, militaristas, ¿no?, que les dieran poder, que les sacaran a sus enemigos de encima, ¿no?, que se llevaran a los romanos. Y este Mesías no les servía, o sea, Mesías pacifista, de amor al prójimo, de amar al enemigo, ¿a quién se le ocurre? Una cosa de locos para ellos era, por favor. Entonces, no lo recibían bien. Y encima ahí en su ciudad decían, pero el Mesías, ¿cómo va a ser el Mesías si yo lo vi de chiquito jugando afuera, en la calle, con los otros pibes? No puede ser. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Lo maravilloso de cómo muchas veces los prejuicios nos nublan el entendimiento, ¿no? O sea, debemos estar atentos y analizar, no dejarnos llevar por ideas preconcebidas, ¿no?, por preconceptos, por estas cosas, ¿no? Escucho más a alguien que viene de afuera que al que tengo acá adentro, ¿no? Y el de afuera capaz que estudió menos que el de acá adentro, pero no, yo escucho el de afuera, pues viene de afuera, ¿cómo no lo voy a escuchar? Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.